agradezco también a Anabel, en representación del Ayuntamiento, eh, y por la coedición de este libro, que ya la mayoría de vosotros conocéis. También agradecemos a Ana de la biblioteca, que fue la que nos planteó realizar esta actividad, que estaba planteada en principio pues como una especie de charla-debate. Yo no pretendo que sea un monólogo por mi parte, sino que en la medida en que todos podamos, pues yo estaré encantado de que sea participativo en torno a este libro que nos concierne tanto porque son nuestras raíces, la Edad Media en Cintruénigo, el siglo XII. Y como ya ha explicado también, adelantado Anabel, pues el libro en realidad lo que está condensando en su contenido es el resumen de mi tesis, que defendía ahora hace ya 3 años en la Universidad de Zaragoza. Y en realidad el trabajo pues no fue fácil, por la sencilla razón de que la Orden del Temple es un tema histórico que en Navarra, pues, y lo que era el antiguo reino de Pamplona, pues no estaba lo suficientemente estudiado. Entonces yo me propuse empezar este tipo de investigación, pero el motivo principal fue nuestro trabajo sobre el castillo de Cintruénigo, en el que aparecieron unos documentos que citaban la presencia templaria en esta villa, y yo enseguida me percaté de que podía ser una documentación importante, pues para profundizar y para conocer más aspectos del devenir histórico de nuestro pueblo. Y la verdad es que, bueno, el resultado pues ya lo conocéis, es un trabajo que abarca prácticamente todo el siglo XII, es uno de los momentos claves en el Reino de Navarra, también en la historia del Valle Medio del Ebro, y también es la época en la que se produce la irrupción de las órdenes militares, templarios, hospitalarios, santiaguistas. Todo este periodo es clave pues para estudiar los movimientos de expansión de estos grupos. Y era preciso averiguar a través de este estudio lo que ocurrió en nuestro territorio. Entonces, un poco el libro lo que ha tratado también ha sido de profundizar en estos aspectos. De hecho, como podéis ver en esta imagen que proyecto, pues esto sería una instantánea del Reino de Pamplona, en la parte meridional, de lo que en este momento, en el primer tercio del siglo XII hasta mediados de esta centuria, las primeras donaciones que la Orden del Temple fue recibiendo en Cintruénigo. Hago un breve inciso para explicar muy brevemente, como sabéis, que el Temple, el origen de la Orden del Temple es en el año 1118, cuando un grupo de caballeros de la nobleza francesa deciden partir rumbo a Jerusalén para prestar ayuda a los peregrinos y cristianos que iban a Tierra Santa a venerar el Santo Sepulcro. Un año después, el rey Balduino II, en recompensa por ese apoyo militar, les cede unos terrenos donde ellos construyen su base de operaciones, que en un principio estaba enfocada a la defensa de estos peregrinos. Y 10 años más tarde, lo que ocurre es que ya reciben la aprobación papal, y la Orden del Temple recibe la regla de inspiración cisterciense y el típico hábito blanco que habéis visto en la imagen, con el distintivo de la Cruz Roja que identifica a los templarios. El momento principal de la irrupción del Temple en el Reino de Pamplona en realidad se produce con el reinado de Alfonso el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona. Y Alfonso el Batallador, antes de que el reino de Aragón se desgajase de lo que es el reino de Navarra, pues fue el primer monarca, algunos lo denominan el rey templario, fue el primer monarca que se acercó estrechamente a los templarios. De tal manera que cuando se acercó el momento de su muerte, él dictó testamento y hizo coherederos de sus dominios regios a las 3 órdenes de Tierra Santa: templarios, hospitalarios y el Santo Sepulcro. La verdad es que era un testamento inesperado por lo inviable de este testamento, y lo que supuso que el reino de Aragón, adelantándose al reino de Pamplona, nombró heredero, tras la muerte del Batallador, a Ramiro II el Monje. Los pamploneses no iban a ser menos, por supuesto, y también ellos nombraron a su rey. Por lo tanto, este es el momento en el que se desgajan los dos reinos. Y el Reino de Pamplona especialmente va a incidir el Reino de Pamplona en prestar apoyo
por la legitimidad política prestar apoyo a los templarios. Por eso, las primeras donaciones, como veis en el mapa, las recibe la Orden de Temple dentro del territorio del Reino de Pamplona, y como veis, tanto momentos previos de la muerte del batallador como después de su muerte, ya con el reinado de García Ramírez. Decir que estos monarcas, García Ramírez y también su posterior heredero Sancho el Sabio, también fueron cofrades de la Orden de Temple. Es un tema del que vamos a hablar. Fueron cofrades porque el tema de las cofradías, la hermandad laica con los templarios, es muy importante para toda la expansión de los templarios en este siglo XII. Podéis ver un poco la imagen, pues todos los lugares, el entorno de Tudela, Almazara, Espedola, que será un territorio que estará más tarde en posesión de la encomienda templaria de Ribaforada. Ribaforada, junto con Cintuénigo y Averín en Terra Estella, son las tres únicas encomiendas documentadas en territorio de Navarra. De ahí la importancia, como hemos querido reflejar en este libro, la importancia que tiene todo este tema de los templarios durante este periodo. Bien, este documento que podéis ver en pantalla es el momento en que los señores de Cintuénigo, ya a mediados del siglo XII, deciden ingresar en la cofradía. La primera encomienda del Valle del Ebro es Novillas, en territorio de Zaragoza, y este fue el lugar donde, digamos, la sede, donde todos estos cofrades realizaban todas las actividades en torno a este periodo de mediados del siglo XII. Vemos en este documento como Pedro de Cintuénigo, que es señor de la villa en este momento, todavía es señor de la villa antes de que la done a los templarios, él es el primero a ingresar como cofrade, hermano laico. Es una integración familiar, porque el resto de sus hermanos también lo hacen, excepto uno de ellos. Y en el caso de los caballeros, prometían a los templarios, una vez fallecidos, post obitum, la entrega de caballos y armas. En el caso de las damas, de las señoras, lo que entregaban normalmente era elementos de ajuar, para dotar a las encomiendas de todo este tipo de materiales que precisaban los templarios en estos momentos de expansión. Es importante este documento, luego hablaremos también del tema de la documentación, porque es la primera vez, es un cartulario en donde hay una gran cantidad de caballeros de los terrenos hispánicos que ingresan como cofrades, pero Pedro de Cintuénigo es el primer caballero que solicita ser enterrado en un cementerio templario. Es importante porque es el primer caballero que explícitamente lo pide a los templarios, y posteriormente se reafirma esta misma idea y insiste en que quiere, cuando fallezca, que sea enterrado con los templarios. Es un fenómeno también muy importante porque tenemos muy cerca el monasterio de Fitero, y había también miembros de la nobleza pamplonesa pues, que eran más devotos, por llamarlo así, de esta orden cisterciense o de la hospitalaria, que también en este momento estaba expandiéndose por lo que era el reino de Pamplona. Pero Pedro de Cintuénigo y su entorno familiar se decantaron por los templarios. Luego habría que debatir entre todos por qué pensáis que se decidieron por este hecho. Hay algunos elementos claves que el libro los aporta. Bien, y Elvira de Cintuénigo, que también es la hermana, también entregó, en el momento de ingresar en la cofradía, entregó su cuerpo, lo cual nos está implícitamente, lo cual nos está diciendo que también quería enterrarse con los templarios. García de Cintuénigo aquí no habla de ningún aspecto funerario, pero como se recoge en el libro, es un caballero que en su etapa de seglar defendió diferentes castillos en el Valle de la Lama, pero él posteriormente jura los 3 votos y se hace hermano profeso en el Temple. Ejerció funciones en la encomienda templaria de Bocchinieni, en Zaragoza, es muy importante esta encomienda también, y él los últimos momentos de su vida los desarrolló en esta encomienda. Bien, este es un poco también el árbol genealógico derivado del estudio, y que nos da una idea, como podéis ver, con toda esa simbología de los vínculos de este linaje de Cintuénigo con los templarios, porque hay elementos relacionados con la solicitud de sepultura, que hemos hablado, hay elementos de las cofradías, vemos a García de Cintuénigo como hermano profeso,
también la actividad que desarrolló en su etapa de seglar. Y vemos incluso cómo no solamente se integraban hermanos, sino que incluso otros familiares, como pueden ser hijos y descendientes, también lo hacían. Esto es un poco lo que la documentación nos ha permitido precisar en cuanto a estos vínculos de los templarios. Bien, esto también sería otra instantánea de este periodo entre el primer tercio del siglo XII hasta mediados de esta centuria, donde vemos un poco lo que estamos hablando de este interés de la nobleza en ingresar como hermanos laicos dentro de la cofradía. Algunos de estos hermanos laicos posteriormente, al igual que García de Cintuénigo, jurarán los 3 votos, convirtiéndose en hermanos profesos, pero la mayoría de ellos son cofrades que en mayor o menor medida, pues eso, tienen unos vínculos con el temple, y en algunos de los casos habría que hacer un estudio más en profundidad. En algunos de los casos también entregan donaciones al temple, donaciones normalmente de tierras y de otros elementos que los templarios necesitaban para su expansión, ¿vale? El caso de Cintuénigo es especialmente importante, de los más importantes que se puede documentar en este periodo, pues porque constituye la donación de un señorío íntegro. Es un señorío íntegro y las tierras que pertenecían al señor fueron donadas a los templarios, lo que permitirá posteriormente que el temple se asiente en esta villa a lo largo de 2 décadas. No es mucho tiempo. Cintuénigo también es un caso especial porque es una encomienda de corta duración, las hay. No es el único caso, las hay, pero los vínculos que mantuvieron los señores de la villa con el temple son especialmente importantes, y nosotros lo hemos definido como un unicum, es decir, por eso de ahí la importancia, porque no vamos a encontrar ejemplos similares, por ejemplo, en las encomiendas de Ribaforada, ni tampoco lo vamos a encontrar en las encomiendas de Averín, donde no se documentan este tipo de relaciones tan estrechas con los templarios. Bien, el mapa, pues ya veis, sin extendernos mucho más, Tudela aglutina lógicamente por densidad demográfica, aglutina un gran número de cofrades. Yo estoy ahora mismo también investigando un poco qué cofrades de esta ciudad se integraron en el temple, porque muchos desempeñan cargos relevantes dentro de lo que es la ciudad de Tudela. No hay nada investigado sobre ello. Y evidentemente Cintuénigo también destaca, ya lo sabemos, son 5 cofrades. Y evidentemente también Cortes. ¿Por qué Cortes? Cortes está en la zona limítrofe con Novillas, que como ya hemos comentado es la encomienda más importante del Valle Medio del Ebro en el siglo XII. Posteriormente pierde ese poder en favor de la encomienda de Zaragoza, también templaria, pero en este preciso momento Novillas es un auténtico santuario y panteón funerario de toda la nobleza que quiere quedar enterrado y que tienen vínculos con el temple. Bien, luego hay hay linajes importantes también de Navarra, los Rada, por ejemplo, que también ya desde esta época tan temprana tienen vínculos con los templarios, y incluso hay también alusión a localidades que hoy en día están despobladas, como sería Arlas, que se ha confundido con Arles en territorio francés, aunque el temple sea un fenómeno en origen francés, sí que lo es, pero en este caso pues estamos hablando de un despoblado de Navarra. Bien, bueno, este siguiente documento estamos dando un salto en el tiempo, porque también hay que decir que la documentación es la que ha quedado, ¿verdad? Cintuénigo, gran parte de la reconstrucción histórica de este periodo es gracias al cartulario de Fitero, en época de San Raimundo y posteriormente del Abad Marino. Hemos podido reconstruir aspectos relacionados con el sistema hidráulico, con la agricultura, a través de este cartulario, como digo, pero de época templaria, documentos templarios, pues los hemos encontrado con cuentagotas. Pero si hay un documento importante, en mi opinión, este es uno de los más importantes. Es además el que permite a los templarios poseer todos los derechos sobre este señorío, regentado por Pedro de Cintuénigo. Es un documento, además, como vemos, que está contextualizado en un momento muy complicado para la supervivencia del Reino de Navarra. Estamos hablando de que Alfonso VIII de Castilla está emprendiendo acciones militares para repartirse el Reino de Pamplona entre Castilla y Aragón,
y por lo tanto nosotros lo hemos interpretado porque, bueno, no es el único caso de Cintuénigo, también ocurre con otras donaciones que recibe el temple, lo que es una actitud muy inteligente por parte de Sancho el Sabio, ya que a través de estas donaciones lo que está impidiendo lo que está intentando, perdón, es que el reino de Pamplona se mantenga y no pierda su razón de ser a través de estas donaciones de los templarios. ¿Por qué? Porque los templarios en este momento era un elemento de fuerza y era imposible que una vez que estas posesiones estuvieran en su poder corriese peligro la supervivencia del reino. Por eso digo que es un momento crucial por esta razón. También hay cláusulas en el documento, es muy importante. Yo he planteado, aprovechando que está aquí Anabel, he planteado al Ayuntamiento de Cintuénigo que, dada la importancia de estos documentos, no estaría mal pedir unas reproducciones facsímiles de estos documentos templarios, porque se conservan en archivos de manera muy dispersa, y de este en concreto hay 3 copias, pero sería muy importante que el Ayuntamiento de Cintuénigo, para ampliar los fondos documentales de su archivo municipal, sería muy importante pues que tuviera interés en recuperar esta documentación, ediciones facsímiles de estos documentos, por la importancia que tienen pues para la historia de la villa, bueno, de la villa y del temple y del Reino de Navarra en general. Como digo, es un documento que además nos ofrece ya otros aspectos. Pero de Cintuénigo, evidentemente, él dona esta posesión al temple, pero establece que, por ejemplo, para que su mujer herede, en caso de su muerte, para que su mujer herede el dominio, tiene que mantenerle la castidad post-mortem. Es decir, también pues es importante porque el matrimonio se convierte en donados, es decir, alcanzan una relación mucho más intensa con los templarios, ¿vale? Hasta ahora Pedro de Cintuénigo era un cofrade, ya hemos dicho que es un vínculo estrecho, pero todavía podían estrechar mucho más esos vínculos. Y aquí el matrimonio lo que hace es convertirse en donados. Por lo tanto, adquiere un estatus mucho mayor con los templarios. Deben obediencia al comendador, y además ellos tienen la posibilidad de entrar en un estado semirreligioso. Es decir, tienen el derecho, si quieren, en adentrarse dentro de la vida religiosa de la encomienda templaria. Por eso digo de la importancia. Como veis, además, el documento, pues ahí a nivel simbólico, pues aparece una estrella de Salomón. Vemos también unas cruces con la que firman este documento Pedro de Cintuénigo y su mujer. Y la verdad es que este documento podía haber anticipado algo que va a ocurrir en poco tiempo. Pues porque Pedro de Cintuénigo, efectivamente, 4 años después fallece. Por lo tanto, este documento seguramente ya anticipaba algo que va a ocurrir. Esto es una recreación que nos hizo un amigo de Zaragoza, en lo que pudo ser el momento de la donación del señorío de Cintuénigo. Es la iglesia de la encomienda de novillas, de la que todavía quedan restos, como podéis observar, uno de los ábsides que se conservan todavía. Hoy en día es un almacén particular, pero bueno, ahí están los restos, están inventariados, y lo interesante es que dentro del entorno familiar de Pedro de Cintuénigo estarían enterrados ahí. Es decir, que si en algún momento dado se hiciese algún tipo de excavación o alguna investigación de este tipo, pues probablemente los señores de Cintuénigo, o al menos parte de la familia, estarían enterrados a modo de panteón funerario en la encomienda de novillas. Y luego la actual iglesia, como veis, también conserva elementos constructivos, como esa moldura ajedrezada, que se han aprovechado para la actual iglesia de la Asunción, que es del siglo XVIII. De la iglesia románica también se han encontrado elementos constructivos, fustes de columna, capiteles, incluso una pila bautismal que los conserva el Ayuntamiento de Novillas, de momento pues en almacenes municipales. Bien. Vale. Bueno, ya hemos dicho que el temple ya es heredero de jure, de derecho, tiene derecho ya a heredar este dominio. Pedro de Cintuénigo ha muerto y nos faltaba el documento clave para saber qué pudo ocurrir. Claro, el investigador también puede tener la suerte de que encuentre un documento clave, y este es uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque como podéis ver, es una operación de compra-venta del año 1177, unos años después de
de la donación del castillo y poco después de la muerte de Pedro de Cintruénigo, y que lo que nos está indicando es que María de Cortes, que es la mujer de Pedro de Cintruénigo, parece que no renuncia a heredar este dominio, porque la hermana de Pedro de Cintruénigo, María de Cortes, es la que, en voz de la hermana de Pedro de Cintruénigo, hereda, concede a los templarios, es una operación de contabilidad, concede las heredades de Elvira de Cintruénigo. Por lo tanto, nos está indicando que renuncia a permanecer en este dominio, y lo que está permitiendo además con esta operación es incrementar en las posesiones de los templarios, con lo cual ya está garantizando que el temple se establezca, llegue, irrumpa en la villa de Cintruénigo. Y esta sería la fecha que nosotros hemos planteado para la irrupción. Las propiedades de Elvira de Cintruénigo, os podéis imaginar que es una parte que es una parte importante, porque es el dominio señorial de la familia, pues está formada por casas, terrenos, yermos y plantados, y lo importante aquí es que también dentro de esta compraventa están recogidos lo que serían los derechos del horno y el molino señorial. Y dado que era una familia integrada por 4 miembros, es la cuarta parte la que correspondía a la hermana de Elvira de Cintruénigo, hermana de Pedro de Cintruénigo. El temple adquiere estas propiedades, y para que nos imaginemos la envergadura de las mismas, a pesar de haber de por medio una permuta con heredades de la villa de Cortes, el temple todavía tiene que desembolsar, como veis, 300 maravedíes, monedas de oro, por este intercambio. Pero aquí la idea con la que nos tenemos que quedar es que el temple, efectivamente, a través de este documento, lo que deja claro es que tiene intenciones de venir a Cintruénigo a establecerse. Y lo que será posteriormente el inicio de lo que será la encomienda de Cintruénigo. Bien, este otro documento es unos años posterior al que acabamos de ver, es del año 1180, es también un documento importante y a la vez muy curioso, ya que es un acuerdo de compraventa de la villa de Cintruénigo, firmado por los templarios, con lo cual ya nos está indicando que el temple ya está en Cintruénigo, porque, como veis en el documento, se establece que los templarios ya habían edificado una serie de casas en la villa. Por lo tanto, nos está indicando que el temple ya estaba explotando este dominio señorial, explotando agrícolamente la villa y las posesiones que habían heredado. Es curioso, digo, porque los templarios, pues apenas unos años después de tener el dominio ya en su posesión, deciden venderlo. La verdad es que no hay una explicación sencilla. Evidentemente, los templarios, como sabéis, eran grandes inversores, y aquí es probable, pues eso, que a nivel económico, quizás a través de esta inversión, pues quisieran destinarla a la explotación de otro dominio, no sabemos en dónde. Pero es muy extraño que el temple, una vez establecido, lo que haga es deshacerse del señorío de Cintruénigo. ¿Quiénes son los candidatos, digamos, para establecerse? Pues como veis, son unos caballeros, el linaje de los Ciazu. Los Zuazu fue alcalde del castillo de Pamplona, y es un linaje además que está al servicio de los grandes señores de Azagra. Eso es un poco el estudio, lo que nos ha deparado el estudio. Pero como digo, lo importante aquí es que el temple, pues para que esta familia obtenga el señorío, tiene que desembolsar 2.000 maravetinos en 3 años. Entonces, si las cláusulas que establece el documento, si en esos 3 años el linaje de los Ciazu o alguien por parte de ellos no desembolsaba esa cantidad que pedía el temple, pues la orden se establecía en la villa. Y es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió posteriormente, porque a pesar de que en años posteriores sabemos que en Navarra se establece también, dentro del organigrama y organización de los templarios, hay un templario de Navarra que actúa, digamos, en un momento muy corto de tiempo, pero está documentado, en el libro también aparece, dentro de este sistema organizativo. Lo que nos aparece en el año 1186 es este documento, como veis, en el que ya aparece un comendador en Cintruénigo. Se llama Pedro Cognato, también es la primera vez que aparece un comendador en Ribaforada, con lo cual ya a través de este documento quedaría definitivamente ya confirmado
que Cintruénigo se había convertido en una encomienda. Bueno, la encomienda, como sabéis, pues sería más o menos equivalente a lo que sería una abadía dentro de un monasterio cisterciense. Es el lugar del comendador, es la persona pues, que decide qué compras o qué transacciones debe realizar, y todos los freires le deben obediencia a este comendador. Por lo tanto, es el principal representante dentro de la encomienda templaria. Este comendador, además, tiene la particularidad, el primer comendador templario de Cintruénigo, Pedro Cognato, porque, como podemos ver en este mapa, es un comendador, luego lo vemos al anterior, es un comendador que ejerció en las 3 encomiendas pamplonesas. Vemos que está en Cintruénigo el año 1186 y posteriormente ejerce en Ribaforada, para pasar luego a la encomienda templaria de Añesa, que está fechado en el año 1196, para finalmente hay un documento que nos indica que Pedro Cognato también llegó a ejercer de comendador en Averín, ya a finales del siglo XII. Esa es la particularidad, y no hay otro caso que podamos encontrar de un comendador que haya ejercido en las 3 encomiendas del Reino de Navarra. Bien, este mapa que veis está relacionado con el documento anterior, y era el acuerdo en donde aparecía el comendador de Cintruénigo, era el acuerdo entre los vecinos de Cintruénigo, los templarios, por la explotación de los prados de Socañete y el Clanueco. Socañete todavía es como todos los ciboneros sabéis, es un término que todavía perdura. Sin embargo, el Clanueco es un topónimo ya desaparecido, pero que parece que está claro que serían los terrenos que están justo enfrente de la ermita de San Sebastián. También, como veis, están en ambos extremos de los límites de Cintruénigo, del área de Cintruénigo. Por lo tanto, era un lugar, digamos, prados comunales. ¿Por qué? Pues que el temple lo que está haciendo con este acuerdo firmado con los vecinos de Cintruénigo es que tenga la opción también de llevar a su ganado para pastar. Esto nos indicaría también que hay una necesidad de pastizales, seguramente como consecuencia del aumento de tierras en regadío, ¿vale? Y además, otra de las razones también que le da valor e importancia al documento es que dentro de los documentos templarios en general no hay mucha documentación relacionada con acuerdos por explotación ganadera, que era de lo que se trataría el documento anterior que hemos visto. Vale. Este sería el segundo comendador documentado en Cintruénigo, Raimundo de la Guarres. Es un templario que ejerció también de merino de la Ribagorza en su época de caballero seglar, y pertenece a la alta nobleza del territorio altaragonés. En este documento, que aparece, como veis, hay otra copia también, y este comendador, como digo, está datado en el año 1193, pero ello no significa que con anterioridad también ejerciera las funciones de comendador de Cintruénigo. Pedro de Cognato lo teníamos fechado en el año 1186, pero ya no tenemos otro documento que nos precise los periodos en los que ejerció el cargo. Nos sucede lo mismo con la Raimundo de la Guarres. Esta es la única fecha, por lo tanto nosotros vamos a plantear unas fechas posteriores o anteriores para el ejercicio de este cargo. Los comendadores, por regla general, era muy corto el mandato de ellos. Era de 3 o 4 años y automáticamente eran sustituidos por otros. Es decir, había una especie de rotación entre comendadores, pero también hay casos no habituales en los que un comendador podía ejercer muchísimo más tiempo en una encomienda. Hay casos documentados. En los nuestros, como digo, son estas únicas fechas las que tenemos, lo cual no nos permite tampoco pues especular cuánto tiempo pudieron o no estar. Yo en el libro intento también aproximarnos cuando comparamos con las fechas en las que aparecen en otras encomiendas del Reino de Navarra o del Reino de Aragón, por ejemplo. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos permite precisarlo un poco más. Bien. Este documento es importante porque era un pleito que sostuvieron la encomienda templaria de Ribaforada, que también es muy importante, era un pleito que mantuvieron con el obispo Miguel de Tarazona, y que el arbitraje lo tuvo que ejercer, como veis, el arzobispo de Tarragona, Berenguer. Vale.
Bien, y como nos estamos moviendo en estas fechas de finales del siglo XII, aquí vemos de nuevo otra instantánea del panorama de las encomiendas de la Orden del Temple, las dos de Jerusalén, dentro de lo que sería el Reino de Navarra y también parte de la zona fronteriza con Aragón. Como veis, el Temple en Navarra pues no se extendió tanto como sucede con lo que sería la Orden de San Juan de Jerusalén, y sin embargo en Aragón sí que tenemos bastantes encomiendas, faltan más por supuesto, esto era la parte que ocuparía el territorio más cercano a nuestro entorno. Como veis, pues eso, en Aragón pues tenemos las encomiendas de Luna, Añesa es muy importante, también Pedro Cognato en Cintuénigo pasó, hemos visto esta encomienda, Boquiñeni, García de Cintuénigo, hermano del señor de la villa, ahí es donde ejerció al menos durante 6 años la tarea de comendador. Tenemos también Ambel, es muy importante, muy cerca de Tarazona, igual alguno de vosotros habéis viajado alguna vez, es una encomienda barroca, pero que tiene su origen en la encomienda templaria y todavía quedan elementos también constructivos de esta encomienda templaria. Y luego ya lo que sería en territorio de Castilla, actual Rioja, pues tenemos la encomienda de Alcanadre, que también es muy importante porque es la primera en territorio riojano en fundarse en el último cuarto del siglo XII. Y luego hemos citado también a Berín, que quien tenga ganas de conocerlo, conserva, es la encomienda templaria de época medieval mejor conservada en lo que es la comarca. Quedan todavía los restos de su iglesia románica y queda parte de la encomienda, con una estructura de muros, unas torres circulares, se han hecho varios estudios, pero de momento digamos que Averín tampoco está, pues habría que promocionarlo también un poco más, todo este legado templario, que bueno, que dentro de Navarra pues es el que es, pero en comparación por ejemplo con Aragón, puedo deciros que ya se está empezando un poco a promocionar un poco más este tema porque se están empezando a diseñar rutas turísticas que promocionen este legado, como podría haber sido de otra época, pero este en concreto pues tiene la importancia pues para este periodo del siglo XII. Bien, este documento que os sonará también del libro que nosotros, del trabajo que nosotros hicimos sobre el castillo de Cintruénigo, ya es un documento fechado en el año 1219, como veis, y lo que recoge es la venta del castillo y la vía de Cintruénigo al rey Sancho VII de Navarra por parte de Rodrigo de Argaiz. Este documento es uno de los indicios que nos sirvieron para fechar la marcha de los comendadores de Cintruénigo, pero todavía hay un documento anterior, no está dentro de las imágenes, que es la esposa Toda de Valtierra, esposa de Rodrigo de Argaiz, que dicta un testamento en el cual indica que debe una serie de dinero que tiene que pagar a sus acreedores por la hipoteca que tiene sobre la compra de Cintruénigo. Por lo tanto, en nuestro estudio llegamos a la conclusión que esta dama, resumiendo, es esta familia y esta dama fueron los que adquirieron la vía de Cintruénigo a los templarios en torno al año 1194. Y de hecho, en documentos fechados en esta época, el último comendador de Cintruénigo que hemos visto era en el año 1193 y aparece como freire, no como comendador, en la encomienda de Novillas. Nosotros ya en el estudio del castillo lo identificamos, es una torre mayor, no es que nosotros lo dijéramos, ya anteriores investigadores han incidido en que una estructura torreada de más de 2 metros de espesor, de 12 metros por 10 de dimensiones en planta, tiene que ser la torre mayor de un castillo y de hecho en el inventario arqueológico de Navarra está catalogada como tal. Lo digo porque Cintruénigo, bien es verdad que a lo largo de la etapa medieval ha habido diferentes torres y una de ellas es esta, pero como digo, en cuanto a envergadura es la más importante. Está construida, como veis, en alterna sillería y sillarejo. En la parte interior hay unos bloques espectaculares y actualmente pues una parte de ella, todos también lo conocéis, forma parte de una vivienda particular en la plaza del ayuntamiento con la calle del cantón, y la otra parte de la torre se le adosa un edificio que está en ruinas. Yo luego me gustaría debatir un poco esta cuestión. Yo estuve un día en el ayuntamiento hablando de
de si se había planteado qué puede suceder cuando estos edificios se declaren en ruina, porque evidentemente la torre, al estar protegida en el inventario arqueológico de Navarra, debería tener algunas medidas de protección y de conservación, porque es, al fin y al cabo, es el resto de época medieval más importante que tenemos en la villa. Y si se llegara a perder, pues después de lo que en Cintruénigo se ha ido poco a poco desapareciendo, como sabéis, pues sería una pena. Luego lo podemos debatir, yo estaría encantado de que cada uno deis vuestra opinión, hay mucha gente, y yo estaría encantado de escucharos, y supongo que Anabel pues también estaría agradecida de vuestras opiniones. Vale. Entonces, como digo, la importancia también, de hecho, el castillo de Cintruénigo, la primera vez que es citado es en este documento que hemos visto antes del año 1173. De ahí la importancia que tendría conservar, porque en origen es una torre que fue empleada por el Temple seguramente como lugar residencial del comendador. Esto sucede en Ribaforada. En Ribaforada también, pues hace ya unos cuantos años, pues también se derribó, queda la iglesia, que por fortuna parece ser que se ha puesto interés en rehabilitarla y conservarla, porque es de origen templario, pero no podemos decir lo mismo de lo que es la encomienda. Era una encomienda barroca, porque como sabéis, una vez disuelta la orden del Temple, los hermanos del hospital adquieren todas las posesiones de los templarios, con la extinción de la orden, pero en Ribaforada parte de este palacio barroco de los hospitalarios se superponía a la antigua encomienda templaria. El ayuntamiento de esta localidad decidió derribarla. No sabemos por qué, para construir encima la Casa de Cultura. Para mí mayor contradicción no puede haber, pero la derribaron. Creo que es el año 2008. Yo escribí un artículo sobre Ribaforada y allí creo que más o menos están todos estos datos reflejados. Bien. También la documentación cartográfica, pues a veces nos depara sorpresas, y esto fue a mí lo que me sucedió en una visita al Archivo Municipal de Tudela, que como veis es un documento, además a color, que nos da es un fiel reflejo de las proporciones y de lo espectacular que debía ser la torre medieval de Cintruénigo en su altura original. Yo creo que alguno de vosotros igual la ha conocido pues con un alzado, no sé cuánto tendrá ahora, unos 10 metros, pero igual alguno de vosotros habéis conocido esta torre en su alzado, con un alzado importante, pero digo, me remito a esta imagen porque podéis ver un poco dentro del caserío ese dominio sobre la población. Nos apareció, ya digo, en una visita que hicimos al archivo, y lo hemos utilizado un poco para comparar, ¿no? Es una instantánea de la época, bien es del siglo XVII, 1600, pero perfectamente sería la torre que podríamos ver en la época de los templarios, ¿vale? Bien es cierto que también a lo largo de la época medieval el castillo de Cintruénigo ha sufrido numerosas remodelaciones por diferentes razones, pero ha sufrido, como digo, muchos cambios, pero la altura sería un poco la que ha tenido a lo largo de su historia. Bien, otro de los elementos también importantes que, derivado de la investigación, fue el hallazgo de restos del molino harinero de Cintruénigo. Todos hemos conocido que había un barrio del Molino en Cintruénigo, que la familia de Enrique Francés a lo largo de este último siglo se dedicó pues eso, a la producción de harinas, piensos y demás, pero lo que nadie sabía, por lo menos bueno, la familia de él lógicamente sí, pero nadie sabía que quedaban restos de lo que son los cárcavos, esas galerías donde se alojaban los rodetes, que eran las ruedas que con la fuerza motriz del agua hacían que girasen esas muelas. Yo, cuando teníamos la investigación prácticamente cerrada, me puse en contacto con Enrique y casualmente pues pude visitar los restos, me permitió hacer fotografías, además teníamos elementos cartográficos como el que hemos visto anteriormente que nos dicen más o menos el lugar donde se ubicó el molino de Cintruénigo. Es el molino alto que está, como veis, en el término que se llamaba la cantera, y documentación también medieval del siglo XIV nos hablan de reparaciones de los cárcavos del molino.
Con lo cual, si conjugamos toda esta serie de datos, al final lo que tenemos es que probablemente el molino de época medieval corresponda a los restos que todavía se conservan dentro de los terrenos de Enrique, como digo, cuando descubrimos esta estructura. Yo creo que también es otro elemento también que me gustaría poder debatir. Estamos hablando es un poco delicado porque estamos hablando de unos terrenos privados, pero la verdad es que es una pena que, o al menos yo sería partidario, luego lo podemos comentar, de pedir una solicitud para declararlo al menos inicialmente un bien de interés local, de histórico local, ¿vale? También deberíamos también saber cuántas estructuras de este tipo se conservan, es patrimonio hidráulico al fin y al cabo, y sería importante averiguar cuántas estructuras de este tipo quedan a nivel de la comunidad, ¿verdad? Para saber la importancia o no de los restos. Yo creo que es importante porque se conserva en buen estado, una parte de la fachada está revocada, por lo tanto es la otra imagen que aquí no está puesta, pero el paso del tiempo, pues la familia, la verdad es que por lo menos se ha esmerado en mantener los restos, a pesar de estar en desuso, porque con la electricidad, como sabéis, los molinos ya no precisaban de la fuerza del agua, pues la familia, por lo menos, tuvo esa sensibilidad de no llevárselos por delante y los ha mantenido pues hasta la fecha. Bien, otro de los aspectos de la investigación es el tema de la heráldica, los emblemas heráldicos, escudos de la villa, derivados de la investigación. Como todos sabéis, pues todos los pueblos y localidades pues conservan en sus escudos, en sus blasones, algunos elementos que tienen que ver pues con alguna cuestión ligada a un hecho importante, a un hecho histórico, que refleje un poco esa identidad de esa comunidad, de esa población. Bien, pues en el caso de Cintruénigo, a través de los escudos que se conocen, tengo que también comentar que bueno, este escudo que veis, este sello de placa, creo que a través del investigador Rafael Carasa Torre fueron los primeros en descubrirlo. Era un elemento desconocido, pero lo importante quizás es que este escudo representa el emblema de la cruz. El emblema de la cruz es una cruz griega ensanchada, es el emblema característico, el distintivo de la Orden del Temple. Por lo tanto, era un elemento característico de Cintruénigo. Hacía falta demostrar a través de esta investigación que estos emblemas se correspondían con la historia de la villa. Evidentemente no se conocía que tenía unos vínculos templarios Cintruénigo, por lo cual algunos autores plantearon que estos escudos, que esta cruz tenía que ver con la orden sanjuanista, con los hospitalarios o incluso con la orden de Montesa. Evidentemente no era así. La estampación de una cruz tenía que ver con un hecho relevante en la villa de Cintruénigo, y eso es lo que sucede con el tema de los templarios. Como veis, en este escudo, este sello de placa, aparece lo que es un puente de unos arcos. Se ha planteado que pueda ser una copia del escudo de Tudela. En realidad sí que parece imitar a este escudo, pero este de Cintruénigo tiene unos elementos característicos que no los tiene el de Tudela, y es que aparece una torre central que sería identificada con la torre mayor y flanqueada por torres menores. Normalmente los castillos, como sabéis, dentro del recinto amurallado, para reforzar todas estas defensas, pues solían construir en unos ángulos torres de menor tamaño que la central. Yo creo que podría simbolizar tranquilamente lo que es el castillo de Cintruénigo, un castillo de la Orden del Temple con esas cruces. Incorpora también otros elementos, como puede ser la cruz de 6 puntas, que aparecen por encima, y son elementos que también se identifican con el tema de la monarquía. Cintruénigo, evidentemente, con posterioridad, como sabéis, fue comprada, que hemos visto en ese documento, Sancho VII el Fuerte. Por lo tanto, también a pesar de que este sello se data pues en el inicio del siglo XVI, 1500, tranquilamente podría retrotraerse a la época medieval. Yo no descartaría que este escudo habría que encontrar una matriz o un elemento antiguo que nos pudiera precisar la fecha, pero podría ser tranquilamente un sello de época medieval.
Luego es una recreación a color que nos hizo un compañero de este escudo, de Cintuénigo, este sello, que como digo, simboliza perfectamente la cruz del Temple. En los escudos posteriores que conocéis ya todos vosotros, pues vemos como el elemento de la cruz, esta cruz ensanchada, griega, pues se sigue manteniendo. Por lo tanto, nos está indicando que es un blasón, es el primitivo blasón de la villa y que se mantiene como tal. Ahora se incorpora el escudo de Navarra con la Inmaculada Concepción dentro y que se debe seguramente, bueno, no es que lo diga yo, ya algunos historiadores ya lo han planteado, que debido al culto que todavía se mantiene a la Inmaculada, pues seguramente fue por decisión municipal o del Concejo de Cintuénigo, se decidió que fuera el emblema con el cual se identificara la villa. Pero vemos como la cruz anterior se sigue manteniendo y el escudo de Navarra. Posteriormente vemos que el escudo de Navarra hoy desaparecido en este escudo del año 1714, creo que está datado, pues ahora se incorpora un elemento nuevo que es el árbol de Sobrarbe. Ya sabéis que es un emblema que está basado en unos hechos legendarios. El árbol de Sobrarbe, se elimina el anterior emblema de la Purísima y se incorpora este árbol. Se sigue manteniendo la cruz. Se sigue manteniendo la cruz y se sigue manteniendo el escudo de Navarra. Entonces vemos un poco qué elementos perduran y cuáles se añaden nuevos. Lo del emblema de Sobrarbe, pues era para darle una mayor antigüedad, aunque era un hecho legendario. Nuestros conciudadanos de aquella época pensaban que se podía dar una mayor antigüedad al origen de la villa. Entonces es una de las posibles explicaciones por las cuales se implantó este elemento en lugar del anterior. Bien, como vemos, la cruz patriarcal se conserva y nos remite a la época medieval. Y de ahí derivamos ya a lo que sería el escudo actual, donde hay elementos que... Hay un elemento que es el león que se vuelve a incorporar, la cinta contornea también al árbol de Sobrarbe, se mantiene, y también se mantiene la primigenia cruz templaria en la parte de arriba del árbol. Y yo por mi parte creo que, para no cansar demasiado, yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y ahora sí que os agradecería que de alguna manera pues podamos entre todos pues debatir alguna de las cuestiones que hemos ido planteando, y por mi parte pues gracias por escuchar. Hombre, yo parto del hecho de que, hombre, es un salto en el tiempo bastante prolongado, porque la cofradía de los ballesteros, hombre, yo no dudo de que tiene un origen medieval, quizás del 15, no lo sé. Sería interesante, sería profundizar. Sí, sí. Sí, yo tengo algunos que algunos compañeros vuestros me pasaron, hicisteis unas copias digitales, lo cual está muy bien para conservarlo, ¿no? Para posteridad. Claro, los estatutos de la cofradía de los ballesteros creo que son de 1500, ¿no? Los más antiguos que se conservan. Sé que hay documentación medieval que ya los cita en el 14, ¿vale? Pero claro, ten en cuenta que el temple, pues como orden, claro, en primeros del siglo XIV desaparece. Y además desaparece totalmente, o sea, ya no queda ningún vestigio de ellos. Algunos, bueno, ya sabéis el trágico final de los templarios. Mucho más fuerte en territorio francés, muchos acaban en la hoguera, aquí también estuvieron en prisión, muchos murieron, fueron ajusticiados, torturados, además de un delito que no habían cometido. Entonces el trágico final de los templarios es el que se conoce. Lo decía porque los que tuvieron la suerte de sobrevivir, vamos a dejarlo ahí, se integraron en otras órdenes monásticas, y otros pues pasaron a la vida civil, ¿no? Para entendernos. Entonces yo no veo, yo así no encuentro un vínculo. Es una idea interesante, pero yo ya te digo, habría que encontrar un documento medieval para establecer. Sí, es grande. Claro.
yo parto un poco de esa idea. Pero sí que es interesante porque los ballesteros, de hecho, creo que la cofradía pues sigue en pie, o sea, sigue en activo, quiero decir, y es la más antigua, que ahora sigue en activo en Navarra, ¿no? Creo, si no me equivoco. Y sería importante además profundizar, porque una cofradía tan antigua, pues sería interesante. ¿Cómo? Sí, documentos tiene que haberlos. Bueno, de hecho yo antes comentaba que en el cartulario de Fitero nos ha permitido un poco ir reconstruyendo este siglo XII, que es muy complejo. De hecho, documentos templarios no hay muchos, pero nos han permitido, ¿no?, ir un poco reconstruyendo todo, y gracias al cartulario de Fitero pues podemos un poco conocer otros aspectos agrícolas, hidráulicos, como os he comentado. Pero quizás, y ahí dejo un poco que también tiene un poco de relacionado pues con el misterio, porque, ¿por qué no? Porque en el cartulario de Fitero desaparecieron. Es una investigación, aquí tenemos un investigador fiterano que conocerá él. Hay documentos del cartulario de Fitero que han desaparecido y están relacionados con Cintruénigo. Es una investigadora entre archiveros, paleógrafos y un equipo de investigación, y además no sé ahora cuántos años tiene el estudio, creo que no hace más de 5 años, detectaron, porque la profesora Monter Albat hizo la tesis sobre el cartulario de Fitero y se percató, por toda una serie de pesquisas que ella hizo, de que faltan documentos de Cintruénigo. De Cintruénigo, si no recuerdo mal, son 20 documentos, son muy importantes, Si no, del siglo XII prácticamente hubiéramos tenido cuestiones muy intermitentes. Pero con este cartulario, conocer los personajes, el paisaje, la toponimia, la puedes contrastar con los topónimos actuales, y a mí me dejó de piedra, nunca mejor dicho, me dejó de piedra que diga que faltan documentos de Cintruénigo. No han conseguido, de momento. No se sabe desde No, cuándo, ¿no? Eso es ya. Pero claro, a un paleógrafo y a un archivero sabe que aunque falten los originales, hay copias. Yo os he proyectado documentos del 14, que son del 12, pero son copias posteriores. Esta señora es que ni siquiera ha encontrado las copias, lo cual no significa que un día aparezcan. Pero los originales de Cintruénigo del 12 no, están desaparecidos. ¿Vale? Ya no me acuerdo muy bien qué término utiliza, pero están desaparecidos. Con lo cual nos abriría, ¿no?, la posibilidad de seguir profundizando. 10 documentos del siglo XII es importante. Sí, bueno, el papel, bueno, claro, los templarios es una orden militar, hemos dicho. Bueno, no es que sean mitad guerreros, mitad monjes. En realidad son miembros, ya hemos visto, de origen de la aristocracia militar, que tras la aprobación papal consiguen constituirse en una orden religiosa. Por lo tanto, juran los 3 votos, se convierten, son antiguos, para que no lo entendamos bien, porque todavía hay debate, pero claro, son antiguos caballeros del mundo de las armas que se convierten en religiosos. El papel militar del temple en la península ibérica, yo creo que nulo. O sea, las guerras las hacían las grandes monarquías. Reino de Aragón, Reino de Castilla. El papel militar en la reconquista, todo esto que vimos por ahí, está prácticamente, no está demostrado. No hay documentos. Pues mira, la verdad es que el documento que hemos proyectado, el acuerdo este de la explotación de prados, nos está un poco, nos indica, primero habla de, claro, a nivel de jerarquía social nos habla de los milites. Cintruénigo en el siglo XII, posteriormente se anexionó, ¿verdad?, a Fitero, porque hasta ese momento ya sabemos todos que pertenecía al Reino de Castilla, o al menos estaba en la zona limítrofe. Cintruénigo era un enclave militar, era un enclave fronterizo. De hecho, hay tratados de Castilla que ya hemos comentado que lo que estaban intentando era anexionarse del reino de Pamplona, muy débil, era un reino pequeño, y ante Aragón y Castilla pues estaba ahí, digamos, pues una zona un poco comprometida. Entonces Cintruénigo era un enclave fronterizo, de ahí digo que el documento habla de milites. Por lo tanto, Cintruénigo, yo creo, en el libro está reflejado, yo creo que era un enclave militar, fuertemente militarizado. Evidentemente había campesinos
campesinos que trabajarían para estos señores. Hablo también, me refiero también a la aristocracia militar, que también tiene posesiones particulares en la villa, pero el señorío, en la mayor parte de las tierras corresponden al señor de la villa y a su familia, hemos dicho mal. Elvira de Cintruénigo, García de Cintruénigo tienen tierras, su hermano tiene el gran señorío, las mejores tierras. Había caballeros citados en los documentos que evidentemente también tienen sus tierras. Hay propiedades que datan ya de la época de Alfonso el Batallador. Y luego también hay parte del territorio, parte del patrimonio agrícola, que también, por ejemplo, en el libro decimos que uno de los hermanos de Pedro, Pedro Pardo se llama él, en lugar de ligarse al temple como lo hicieron su núcleo familiar, él lo que hace es establecer vínculos con la iglesia de Calahorra. Él se convierte en arcediano y, lógicamente, la iglesia de Calahorra, el obispo de Calahorra, también tiene tierras importantes aquí, porque eran parte de la familia del señor de la villa. Entonces, yo es lo que veo. Es un señorío repartido entre aristocracia militar, caballeros, milites, y luego, de manera genérica, menciona a unos vecinos de Cintruénigo. ¿Qué tipo de gente era? Pues seguramente agricultores que vivían de la explotación de estas pequeñas tierras, incluso de la ganadería también, porque de hecho el pacto este tiene que ver con la explotación ganadera, y si el temple cede gran parte de estos prados a los vecinos de Cintruénigo, es que para alimentar a su ganado. Yo en el libro creo que comento que si Cintruénigo es un unicum dentro de este periodo del 12 en relación al temple, es por la devoción que sus señores ofrecieron a los templarios. ¿Por qué? ¿Qué razones, me preguntas, por qué hicieron eso? Hay motivos religiosos, espirituales, que se mezclan. Hay motivos de prestigio de linaje. Hay otros linajes que... Voy a poner un momento la... A ver, no, sí. Hay linajes, por ejemplo, los señores de Rada, es un linaje muy prestigioso. De manera que si ellos se integran como hermanos laicos, como cofrades o consorores con el temple, ese prestigio todavía lo aumentan. Hay más ejemplos. Los Azagra lo mismo. Fíjate, es un linaje con un prestigio ya tan alto que dirás, bueno, ¿para qué necesita más prestigio? Es que el temple es algo novedoso. Ya hemos comentado el origen. Es una orden religiosa en Jerusalén, para el cristianismo lugar más importante. Entonces, integrarse dentro de una cofradía que le permite estar en contacto con los templarios sería una explicación. Entonces, yo ahí veo en estos linajes, lo que yo veo es un elemento de prestigio de linaje. Los señores de Cintruénigo es un linaje muy importante. En el libro, vuelvo a insistir, también hay referencias porque María de Cortes entroncan con linajes dinásticos pamploneses, ¿vale? Están relacionados con la monarquía pamplonesa y es un linaje importante, pero yo en ellos, a lo largo de toda la documentación analizada, yo veo en ellos una cuestión de devoción religiosa. ¿Por qué? Porque Pedro de Cintruénigo es un cofrade, no le basta con adquirir ese vínculo laical con el temple, va más allá. Se quiere hacer también donado del temple. Hemos dicho que donado era un estadio mayor de vínculos. Y encima su hermano jura los votos, se hace freire del temple. Por lo tanto, estamos viendo comportamientos personales diferentes. Es decir, que las motivaciones son distintas en cada persona. En el de Cintruénigo yo creo que son motivaciones religiosas.